Vamos a empezar. Si tienen dudas, preguntas, me interrumpen, nada más. Bien, el sentido de la vista. El órgano eh, es el ojo, ¿no? Vamos a recordar un poco las partes del ojo para ubicarnos, ¿no? Y entender un poco más. El ojo va a tener dos lentes, ¿no? Dos lentes. Va a tener a la córnea y luego va a tener al cristal, ¿ok? La luz entra, pasa por ambos lentes y llega hasta la mácula, ¿no? Que es la zona donde está, donde es la zona de la retina, donde se concentran los em, fotorreceptores, ¿ok? En esta zona se concentran los fotorreceptores. Y bueno, entra la luz, etcétera. Va a tener dos cámaras, ¿no? Una cámara anterior y una cámara posterior. Em, ¿Qué más necesitamos saber? Nada más, ¿no? El resto ya es más para cuando lo estudien más a detalle. Tenemos que entender el origen embriológico del sentido de la vista. Este cuadro en realidad va a resumir todo lo que necesitan saber o que les pueden preguntar. Si se dan cuenta, las tres capas germinativas intervienen en la formación. eh, bueno, no las tres, ¿no? En este caso solo las dos. Ectodermo y mesodermo intervienen en la formación del ojo. El ectodermo superficial me va a dar el cristalino, epitelio de la córnea, conjuntiva, la glándula lacrimal con su sistema de drenaje. Y el neuroectodermo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos ectodermos? ¿No? Se preguntarán, ¿qué es el ectodermo superficial y qué es el neuroectodermo? Cuando se produce cuando se forma el tubo neural, no sé si recuerdan que al formarse el tubo neural, me queda por encima ectodermo y por abajo se forma el tubo, ¿verdad? Y por acá están las crestas neurales. Bien, este tubo neural lo va a hacer, va a formar el encéfalo, ¿ok? Va a formar el encéfalo, todo lo que hemos visto. Eso se llama neuroectodermo, ¿ok? Al encéfalo que se está formando, al sistema nervioso central que se está formando, a eso lo denominamos neuroectodermo. En cambio, el ectodermo que se quedó acá para formar la epidermis se llama ectodermo superficial, ¿ok? Esa es la diferencia. Y para formar el ojo van a intervenir estas dos estructuras, tanto el neuroectodermo como el ectodermo superficial. ¿Ven? Más adelante vamos a ver cómo más o menos se forma. Entonces esas cosas deben tenerlo en claro. El ectodermo superficial me va a dar el cristalino. Ahorita lo vamos a entender. ¿Por qué me va a dar el cristalino? Solo esta estructura de acá, ¿ok? Epitelio de la córnea, conjuntiva y la glándula lacrimal con su sistema de drenaje, ¿ok? Estas son. Bien. El neuroectodermo me va a dar el humor vítreo, que es todo lo que está dentro de esta cámara posterior. El humor vítreo es gelatinoso, ¿ok? Es gelatinoso el humor vítreo que va a estar en esta zona. Me va a dar el epitelio de la retina, el iris, el cuerpo ciliar. Esto es algo muy importante que deben tenerlo a consideración. El neuroectodermo también va a formar músculos, ¿ok? Pero es un músculo especial. Es el músculo de la pupila, ¿ok? Es el músculo del iris en realidad, ¿no? Está en el iris y es quien dilata o contrae a la pupila, ¿ok? El músculo esfínter y dilatador de la pupila. No se olviden de esto. ¿Por qué? Bueno, y por último me va a dar al nervio óptico. ¿Y por qué deben recordar esto? Porque el mesodermo, nosotros estamos acostumbrados a pensar músculo, mesodermo, ¿verdad? Ya, en este caso el neuroectodermo forma este músculo especial, el músculo del iris. Pero el mesodermo me va a dar el resto de músculos que necesitamos, ¿no? Para mover el ojo, por ejemplo, los músculos extraoculares.
también me va a dar el tejido conjuntivo de córnea, cuerpo ciliar, iris y coroides, ¿ok? Bien, esos puntitos deben tenerlo en cuenta. Ahora, lo que sí necesitan saber es que... Uy, se murió mi mouse. Lo que necesitan saber es el cristalino, ¿ok? El músculo esfínter y dilatador de la pupila. Y acá, bueno, el mesodermo ya saben que forma músculos extraoculares. Y si se dan cuenta acá, el neuroectodermo me va a dar epitelio de retina, iris y cuerpo ciliar. En cambio, el mesodermo va a dar tejido conjuntivo, porque por eso se caracteriza, por dar tejido conjuntivo. ¿Y qué más? Me va a dar la esclerótica. Hay que recordar también las capas que vamos a encontrar en el ojo. Vamos a tener la capa de la retina, ¿ok? La capa de la retina, la capa de la coroides, que es la capa vascular, ¿ok? Algo muy importante que siempre deben recordar, que la retina no está vascularizada, ¿ok? La retina no está vascularizada. Vemos vasos sanguíneos, sí, pero ¿de dónde son esos vasos sanguíneos? Son de la coroides. La coroides es la capa vascular del ojo. Bien, y por último vamos a tener una capa de tejido conjuntivo, que es la esclerótica, ¿ok? Es lo blanco que tenemos acá nosotros, lo blanco que vemos, esa es la esclerótica, ¿no? Que cubre a todo el globo ocular. Bien, entonces si hacemos un fondo de ojo, ¿no? Hacemos un fondo de ojo, esto es lo que vemos. Esto es lo que les mencionaba, la mácula, ¿ok? La mácula es una zona donde se concentran los fotorreceptores, ¿ok? Todo esto es la mácula. Y el punto central de la mácula se denomina fovea. Siempre vamos a ver a- al lado de la mácula, siempre vamos a ver al nervio. Esto de blanco que vemos acá, esto es el nervio óptico. ¿Bien? Este es el nervio óptico. Listo. Entonces, ¿cómo se forma el ojo? En la cuarta semana aparecen estos surcos ópticos, estos de acá. ¿Y qué es esto? Esto es el encéfalo. Esto es el neuroectodermo, ¿ok? Este es el cerebro, el sistema nervioso central que se está formando. Bien, eso es por dentro. Y por fuera también tenemos ectodermo. Por fuera también tenemos ectodermo. Eso se llama ectodermo superficial. Bien. Entonces, en la cuarta semana aparecen estos pequeños surcos en el encéfalo. Vamos a ponerlo así. En el encéfalo aparecen esos surcos, ¿ok? Bien. Luego se transforman en un par de vesículas. ¿Qué quiere decir? Que aumentan de tamaño hasta formar como una cavidad, como una vesícula. Y empieza a entrar en contacto con el ectodermo superficial. Bien, entonces estas vesículas entran en contacto con el ectodermo superficial. Y el ectodermo superficial empieza a diferenciarse, ¿ok? Se empieza a diferenciar a la placoda del cristalino. Bien, el mesénquima alrededor, ¿no? El mesodermo empieza a desarrollar vasos sanguíneos hialoideos, y las arterias hialoideas irrigan la capa interna de la cúpula óptica. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que quiero que entiendan ahora es cómo inicia todo. Inicia con esos surcos, ¿ok? Que se vuelven vesículas. Y el tejido del ectodermo superficial cambia y se transforma en como una placa, ¿ok? Y eso se va a denominar la placoda del cristalino. Entonces, están en contacto, así. ¿Bien? Hasta ahí todo bien. Luego, esta placoda se va a invaginar dentro del neuroectodermo, ¿ok? Dentro del neuroectodermo se va a invaginar. Acá lo podemos ver. Va a ingresar esta pequeña placoda, va a ingresar, ¿ok? Hacia adentro, ingresa hacia adentro del encéfalo. Entonces, esto es lo que vemos. ¿Se dan cuenta? Cómo es el proceso, cómo va ingresando y se separa. El ectodermo superficial se separa e ingresa completamente a esta vesícula que se forma, ¿ok? Esta vesícula, bueno, ahora ya tiene otra forma, es más como una cúpula ahora que tiene dentro a esta placoda del
cristalino. Pero ahora ya no se denomina placoda, ahora es una vesícula también, que ha ingresado. Es una vesícula que está dentro del sistema nervioso central, ¿ok? Está ahí, rodeándolo, el sistema nervioso central. Y eso va a ser el cristalino, ¿ok? Por eso, el por qué, ¿no? Que el cristalino provenga del ectodermo superficial. Porque en un inicio es ectodermo superficial, pero se introduce en el neuroectodermo, ¿ok? En el encéfalo. Algo importante que tal vez les pregunten, ¿no? Todo el desarrollo del ojo está regulado por el PAC6, ¿ok? Los genes homeóticos que hemos hablado en algún momento. Bien, el PAC6 es el que regula todo esto. Si hay algún tipo de mutación, pues obviamente va a haber errores. Esto es lo que les mencionaba, vesícula óptica. eh, ect- Entran en contacto con las células del ectodermo superficial, se forma la placoda, esta se va a invaginar y va a formar la vesícula del cristalino, ¿ok? Y esto es lo que les mencionaba, los vasos adyacentes empiezan a irrigar la zona, empiezan a ir hacia el cristalino, ¿ok? Y esto lo vemos de esta manera, ¿no? Por dentro tenemos ya el cristalino, es como así, ¿no? El cristalino está acá y esta copa óptica le envuelve, ¿ok? Le envuelve. Pero no le envuelve por completo. Hay una pequeña abertura, si se dan cuenta. Esta fisura se llama fisura coroidea, ¿bien? Fisura coroidea. Y por dentro también está pasando la arteria, ¿no? La arteria hialoidea. Poco a poco esta fisura coroidea debe cerrarse, ¿bien? Debe cerrarse y de esta manera ya el cristalino queda definitivamente dentro del lo que va a ser el globo ocular. Bien, sabemos al nervio óptico, cómo se forma. Em, Recordemos que el nervio óptico se forma de neuroectodermo. Bien, primero tiene pequeñas fibras, ¿no? Y siempre está envolviendo, si se dan cuenta, esto es algo interesante, el nervio óptico, porque nosotros estamos acostumbrados a ver al nervio como una estructura sola, ¿no? Maciza. Pero eso es lo interesante del nervio óptico. Es un nervio y por dentro del nervio hay vasos sanguíneos. Por dentro. ¿Ok? Eso es lo interesante. Y así es como se forma. Cuando la fisura coroidea se cierra, el nervio, las fibras nerviosas van a envolver a la arteria que estaba ahí, que es la arteria hialoidea. Y bueno, se van a desarrollar los tejidos, ¿no? Etcétera. Y finalmente voy a tener un nervio óptico con la vascularización pasando por dentro de este nervio, ¿ok? Y siempre va a estar rodeado de la esclerótica, ¿ok? Si se dan cuenta acá, la esclerótica continúa, fíjense, hasta está rodeando el nervio óptico. Bien, es interesante. Vamos a ver algunas partes importantes del ojo. No voy a profundizar, ustedes lo pueden repasar, leer, porque sinceramente, esto está en su clase, ¿no? Pero me parece más histología que, que embriología, ¿no? Bueno, la retina. Además, todo lo que necesitan saber está en este cuadrito, ¿no? Obviamente tienen que entenderlo, traten de no memorizar, ¿no? Si memorizan, se les va a olvidar. ¿Ok? Y si les viene una pregunta que no sea memorística, ¿no? O sea, no te va a servir mucho habértelo aprendido sin entender. Si lo entiendes y te aprendes este cuadro, es lo mejor. Entonces vamos a ver algunas partes. Tenemos a la retina, es una de las capas que tiene el ojo, ¿ok? Porque tiene tres capas. Retina, coroides y esclerótica, ¿ok? Tiene tres capas. La capa de la retina es básicamente la capa más importante, ¿no? Porque es la que va a tener a los fotorreceptores. Se desarrolla a partir de las paredes de la cápsula óptica, la capa externa y más delgada de la cápsula proviene del epitelio pigmentario retiniano, mientras que la parte más gruesa e interna de la retina neural. Algo que caracteriza a la retina es que es una capa pigmentada, ¿no?
pero superficialmente la vemos está pigmentada, ¿ok? Porque es una capa bastante compleja, si se dan cuenta. En la parte superficial vamos a tener a la capa de los bastones y conos, que son los fotorreceptores. No, estos son los fotorreceptores, bastones y conos. Luego vamos a tener una capa nuclear externa, ¿no? Con los núcleos de los bastones y conos, la capa nuclear interna y las células ganglionares, ¿ok? Que se van a comunicar directamente con las fibras del nervio óptico. Bien, durante los periodos embrionarios y fetal, el espacio intrarretiniano se separa, ¿no? En dos capas retinales. Este espacio desaparece a medida que ambas capas se fusionan. Entonces, tenemos dos capas en la retina, ¿ok? Como lo mencionaba el texto anterior, em, embrionalmente, en el periodo embrional y en el periodo fetal, estas capas se ven diferenciadas, se pueden diferenciar, ¿no? Se ve la diferencia entre capa interna y capa externa. Pero ya, obviamente, al nacer, en la adultez, ya no se nota, ¿ok? Solo se ve una capa de la retina, pero las estudiamos igual. Entonces, la capa externa es la capa pigmentaria, ¿ok? Es un epitelio simple y tienen algunos gránulos de pigmentos. Y la capa interna es lo que nos interesa, ¿ok? Es la porción nerviosa, ¿no? La capa neural. Em, este gráfico me pareció más bonito. ¿Por qué? Porque acá se ve la diferencia. Fíjense, de las dos capas, ¿no? Acá tenemos a la capa externa, que solo es epitelio pigmentario, y luego tenemos a la capa interna, ¿no? Bien, en la capa interna, eh, los 4/5 posteriores que, que va a dar a la porción coroidea y la parte nerviosa o visual. Va a tener capas. Fácil, si les preguntan las capas. Yo me acuerdo que me preguntaron capas cuando di el final de embriología. ¿Ok? La retina, perdón, la capa interna va a tener una capa ependimaria, una capa marginal y una capa del manto. En la capa ependimaria son los fotorreceptores, lo que estuvimos hablando. Ratito. Doctor, buenas tardes. Ok, chicos. Bueno, la capa ependimaria son los fotorreceptores, ¿no? Los conos y los bastones. Luego tenemos a la capa del manto, ¿no? Le sigue la capa del manto, que son las neuronas y células de sostén. Dentro de esta capa vamos a tener la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de las células ganglionares, ¿no? Esto que hemos visto acá, ¿ok? Esta sería la capa, no, todo esto sería la capa del manto, ¿no? Esto sería el manto, esta sería la ependimaria, ¿ok?
Y luego, por último, tenemos a la capa marginal, que son axones que convergen en el pedículo del nervio óptico, ¿no? Esta sería. Bien, acá serían las tres capas. Y luego tenemos una parte anterior, ¿no? Que es la porción ciega. ¿Por qué es una porción ciega? Porque básicamente va a tener muy pocos fotorreceptores, la luz nunca va a llegar a esa zona, me refiero a esta parte, si se fijan, ¿ok? Esa parte llega a ser ciega, ¿ok? Es una sola capa, rodea el borde de la cúpula, ¿ok? Tiene la porción iridea y una porción ciliar, ¿ok? Que va a tener una a los músculos lisos esfínter y dilatador del iris, que van a estar por acá, para el iris, si se dan cuenta. El iris está ahí directamente, que va a formar la pupila, y va a tener una parte ciliar. La parte ciliar, los cilios, la parte ciliar son los que agarran o sostienen a el cristalino, ¿ok? Son los que hacen el enfoque, básicamente, ¿no? Porque extienden al cristalino o dejan que se relaje el cristalino y eso sirve para el enfoque. ¿Bien? Y bueno, por eso es la porción ciega, ¿no? Porque por acá no llega luz, ¿no? O sea, no, o sea, es una porción ciega, básicamente. Bien. Espero que hayan entendido esa parte, ¿no? El cuerpo ciliar es una prolongación en forma de cuña de la coroides. Acá está la coroides. Este es el cuerpo ciliar. De acá del cuerpo ciliar van a salir los procesos ciliares que van a agarrar al cristalino. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es importante, ¿no? El músculo ciliar se desarrolla a partir del mesénquima que se encuentra en el borde de la copa óptica. ¿Ok? O sea, es neuroectodermo. ¿Ok? Neuroectodermo. Eso. Salió una al revés. Esto es neuroectodermo. Neuroectodermo. Bien. Y luego tenemos al iris, ¿ok? Que es el estroma que deriva de la cresta neural, también neuroectodermo. El músculo dilatador y esfínter de la pupila derivan del neuroectodermo, bla, 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 ya bueno. No, esto es para que lo lean, ¿no? Para que lo entiendan, pero ya sabemos que todos derivan de neuroectodermo. Pero el mesénquima, o sea, el estroma, estos, fíjense cómo se forman. Esta es la capa neural, si se dan cuenta. Y de esta capa neural, de acá se empieza a formar este músculo, ¿no? Particular del neuroectodermo, ¿ok? El esfínter de la pupila, este músculo que va a dilatar y contraer a la pupila, ¿ok? Fíjense, del neuroectodermo empieza a salir el tejido muscular, ¿bien? En cambio, los músculos que van a contraer o relajar el cristalino provienen de otro lugar, ¿ok? Los músculos ciliares vienen de otro lugar, en este caso mesodermo. Bien, ¿qué más? La córnea. La córnea es una parte muy importante en el ojo, ¿ok? Es un tejido muy particular, es avascular, tiene varias capas, si se dan cuenta. Tiene el epitelio, membrana de Bowman, estroma, la membrana de Descemet y endotelio, ¿ok? Se forma a partir de dos fuentes, ectodermo superficial y mesénquima subyacente. Eso es lo único que deben saber. La coroides ya les dije que es la parte vascular, ¿no? Está acá en la parte vascular. Y la esclerótica es la parte fibrosa, ¿no? Es la de color blanco. Rodea todo el globo ocular y también cubre parte del nervio óptico. Bien, listo. ¿Dudas, preguntas acá, chicos? He tratado de centrarme más en el tema de embriología, porque la clase más parecía histología y anatomía.
da unos minutitos, por favor. Bien. em, tú- ok, bien. Ahora, seguimos con el sentido del oído. El sentido del oído, ya sabemos que, bueno, el oído se divide en tres zonas, ¿ok? Vamos a tener el oído externo, el oído medio y el oído interno. El externo es para captar las ondas sonoras a través del pabellón auricular, a través del conducto auricular externo, hasta que llega al tímpano, ¿no? Luego tenemos al oído medio, donde están los huesecillos, se encargan de transmitir las ondas sonoras a través de vibración, hasta el oído interno. El oído interno no solo va a servir para la audición, sino también para el equilibrio, porque acá tenemos a los conductos semicirculares, ¿ok? Que nos va a dar, que también sirven para el equilibrio, ¿ok? Lo vamos a ver ahora. Em, las tres capas germinativas intervienen en la formación del oído. El ectodermo interviene en la formación del oído interno y oído externo. El mesodermo está en los tres. Y el endodermo participa en la formación del oído medio. Esto ya lo tenemos bastante interiorizado, ¿ok? Pero nos vamos a concentrar en el oído interno, ¿ok? Es el primero en que se va a desarrollar. En la tercera semana ya se está desarrollando. ¿Por qué? Porque se empiezan a formar unas placodas, ¿ok? En el ectodermo superficial. Estas placodas se van a invaginar y van a formar una vesícula finalmente. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Forman vesículas de ectodermo superficial, que van a estar junto a un par de nervios que van a pasar por ahí, que son unos ganglios, los ganglios estatoacústicos. Bien, estos ganglios obviamente provienen de la cresta neural, ¿ok? No del tubo neural, de la cresta, porque el tubo neural es esto. Estos ganglios que vemos por acá provienen de la cresta neural. Acá está la regulación molecular del desarrollo del oído. Es muy importante saber esto. Lo que tienen que acordarse es del PAX2, nada más, ¿ok? Obviamente deben saber que la FGF3 permite el desarrollo normal del conducto endolinfático. Estos son los contenidos del gen homeobox, ¿no? Que es el PAX2. El PAX2 es lo más importante porque me va a dar la vesícula óptica. Esto de acá. Y esto es el inicio del oído interno. ¿Se puede formar el oído externo? Claro que se puede formar el oído externo, pero si no
se formó mi vesícula óptica, es lo mismo que nada, porque no voy a poder escuchar. El oído interno es el encargado de interpretar todas esas vibraciones. Bien, entonces el PAX-2 es muy importante porque me permite que se forme la vesícula óptica. Bien, ¿qué pasa con esta vesícula óptica? Esta vesícula se va a empezar a alargar, ¿ok? Se va a empezar a alargar de esta manera, ¿ok? Y se va a dividir en dos partes. En una porción sacular, ¿ok? Y en una porción utricular. Porción sacular y porción utricular. El sáculo se va a envaginar en su parte inferior hasta formar el conducto coclear. Si se dan cuenta, la porción sacular empieza a alargarse y empieza a formar el conducto coclear. Esto, que empieza a ser el espiral, el famosísimo espiral. ¿Ok? Sigue desarrollándose y forma una espiral en la 8ª semana. ¿Ok? Esta fecha es muy importante. ¿Y cuántas vueltas da? Da 2.5 vueltas. Si tenían la duda, bueno, ahí está. Da 2.5 vueltas. La conexión entre el sáculo y el conducto coclear se llama conducto de Jensen. ¿Ok? Del sáculo, como hemos visto, se empieza a alargar, forma el espiral, pero la comunicación que se mantiene entre el sáculo y el espiral es el conducto de Jensen. Bien. También lo podemos denominar porción dorsal, que me va a dar los conductos semicirculares. Porción dorsal o porción utricular. Y la porción ventral o porción sacular me va a dar el sáculo y el conducto coclear. Bien. Entonces, la porción ventral sirve para básicamente formar el oído, ¿ok? El sentido del oído. Y la porción dorsal es la encargada para formar bueno, los conductos endolinfáticos para el equilibrio. Bien. Ahora, vamos a ver la porción dorsal. ¿Qué pasa con la porción dorsal? La porción utricular también la podemos llamar. ¿Por qué? Porque se forma un pequeño utrículo, ¿ok? Y se empieza a formar como una placa encima del utrículo, pero esa placa contiene conductos. Luego, por apoptosis, entre los conductos se va a hacer apoptosis, ¿no? Se va a retirar todo estas células y me va a quedar esto, ¿ok? Los conductos semicirculares, ¿ok? Todos van a desembocar en el utrículo. Esto es a la 7ª semana, ¿ok? 7ª semana. La porción vestibular o utricular forma brotes globulosos que se aplanan. Estos brotes globulosos se van a aplanar, si se dan cuenta, formando los conductos semicirculares que por apoptosis luego este tejido va a desaparecer y me va a dar 3 conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral. No sé si lo menciono más adelante, no. Más o menos sabemos cómo funciona, ¿no? El equilibrio. Dentro vamos a tener líquido, ¿no? Endolinfático, y va a haber receptores, ¿no? Va a haber receptores que son como pequeños cepillos que están ahí flotando, y con el movimiento de la cabeza, ¿no? Se va a desplazar el líquido endolinfático, ¿no? Se va a desplazar. Y se va a interpretar con el movimiento de estos cilios la posición, ¿no? En que está el cuerpo. Y bueno, eso es lo que nos da el equilibrio. Luego vamos a la porción coclear, ¿no? Lo que nos interesa, el sentido, ¿no? Vamos a la porción coclear, lo que va a dar el espiral. Acá está 2.5 giros. Vamos a tener una membrana vestibular y una membrana basilar. ¿Por qué? Porque si nosotros
cortamos acá el conducto coclear, si lo cortamos vamos a ver esto. Ok, vamos a ver esto. Va a haber lo que se denominan rampas, ¿no? Va a haber tres zonas, vamos a poner tres zonas. Una zona que se denomina rampa timpánica, otra que se denomina rampa vestibular y un conducto o rampa media, que es el conducto coclear, ¿ok? Entonces, tres rampas, rampa timpánica por abajo, por arriba rampa media y por encima la rampa vestibular, ¿no? Si lo queremos ver de esta manera, más fácil. Bien, y ahora entre rampa y rampa va a haber membranas. Entre la rampa vestibular y la media va a haber la membrana de Reissner y entre la media y la timpánica va a estar la membrana basilar. Bien, así, a grandes rasgos. Bien. ¿Qué nos interesa acá? Acá nos interesa la rampa media. ¿Por qué? Porque acá va a estar el protagonista de la audición, ¿no? El protagonista, el órgano de corte. El órgano de corte va a estar formado por células sensitivas y por una membrana tectorial. Hacia la 10ª semana, el conducto coclear presenta una vacuolización. Fíjense, este es el conducto coclear primitivo. ¿Okay? Lo que hemos visto acá es ya todo desarrolladito, bonito, ¿no? Pero en un inicio es así. Solo hay un conducto. Y se empieza a formar una pequeña vacuolita, ¿no? Ahí. Se forman dos espacios posteriormente. Alrededor, ¿no? Por acá, alrededor. Alrededor del conducto coclear. Porque el conducto coclear es lo que en un futuro va a ser la rampa media. Alrededor del conducto coclear se empiezan a formar otras rampas, otros conductos. Tenemos a la rampa vestibular y a la rampa timpánica por abajo. ¿Ok? Bueno, se desarrolla todo y nos queda esto, lo que hemos visto acá, ¿no? Solo que acá está muy bien graficado, esquematizado, perdón. Y bueno, esto es lo que vamos a ver. ¿Y por qué nos interesa la rampa media? Porque acá es el órgano de Corti. ¿Y cuál es el órgano de Corti? Es esto de acá. Las células neurosensoriales, ¿no? Células sensitivas, en pocas palabras, y esto de acá, la membrana tectorial. ¿Sí? La pared lateral se mantiene unida al cartílago adyacente por el ligamento espiral. Este es el ligamento espiral, lo que va a sostener al conducto coclear. Va a tener un borde interno y un borde externo. Bien, ¿cómo funciona, no? Bueno, es poco eh, fácil determinar cómo funciona a través de vibraciones, ¿no? Que ingresan a través del conducto coclear, va a hacer que vibre la membrana tectorial. Y a través de esas vibraciones que van a estimular a las células sensitivas, ¿no? Va a llevar todo a través de fibras nerviosas auditivas, hacia el ganglio espiral. ¿Ok? ¿Que se va hacia dónde? Hacia el octavo par craneal. ¿Ok? Hacia el octavo par craneal. Bien. Y bueno, este nervio este ganglio que hemos visto son los ganglios que hemos visto al inicio, ¿no? En la formación de la vesícula óptica, estos son los ganglios. Bien. Por último, la membrana timpánica. La membrana timpánica no tiene un solo origen embriológico. Tiene todos, ¿no? Todas las capas. Ectodermo, del primer surco faríngeo, endodermo, del receso del tubo timpánico, y también mesénquima, ¿no? Que es mesodermo al final, del primer y segundo arco faríngeo. ¿Ok? Entonces, si les preguntan por el origen embriológico de la membrana timpánica, saben que tiene ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Okay? Tiene tres orígenes embriológicos la membrana timpánica. Es una mezcla de todo. Y bueno, acá tenemos a la membrana timpánica. Se divide en cuadrantes. Cuadrante posterior superior, posterior inferior, antero superior, antero inferior. ¿Okay? ¿Quién lo va a delimitar?
Anterior y posterior lo delimita el mango del martillo. El mango del martillo determina cuál es anterior y cuál es posterior. ¿Y quién delimita quién es superior e inferior? El fin del mango del martillo lo delimita, ¿ok? El mango del martillo, a través del mango del martillo nos ubicamos, ¿bien? Oído medio, ya lo saben, el oído medio viene de la primera bolsa faríngea, eso lo hemos hablado, que es endodermo. Las bolsas faríngeas son endodermo. Entonces, si viene de la primera bolsa faríngea, el origen es endodérmico. ¿Ok? Así es como se forma en un inicio. Receso tubo timpánico. Este es endodermo. Esta es la bolsa faríngea. Y por acá, ¿qué tenemos? La hendidura, ¿no? Por acá va a estar la hendidura faríngea, que va a formar el conducto auditivo externo. Y la bolsa faríngea, la primera bolsa faríngea, me va a dar al conducto auditivo, perdón, al oído medio. Bien, y los huesecillos ya sabemos cómo se forman, ya lo hemos visto en cabeza y cuello, ¿ok? Y bueno, más no tienen que saber. Esto ya lo hemos hablado, no vamos a volver a hablar de esto. Ya lo hemos hablado en cabeza y cuello. Pero acá lo importante, a ver, ¿qué puede ser? Bueno, ya lo hemos hablado de esto, primera bolsa faríngea. La membrana timpánica tiene componentes de las tres capas germinales, que también los mencionado hace un momento. La condensación del mesénquima derivado de la cresta neural durante el octavo mes por apoptosis se liberan los huesecillos de la caja. Ah, algo importante o interesante, ¿no? No sé, no lo considero tan importante, pero sí interesante es que en un inicio los huesecillos estaban dentro de mesénquima, ¿ok? No es que estaban así, sueltos como los conocemos, ¿no? Porque necesitan estar sueltos para que vibren. No, en un inicio estaban dentro de mesénquima y al octavo mes este mesénquima desaparece y los huesecillos van a estar ya libres en el oído medio, ¿ok? Obviamente suspendidos por sus ligamentos. Y fíjense acá, tenemos un oído interno, ¿no? Acá tenemos a la membrana timpánica, oído medio, ¿no? Con los huesecillos. Y fíjense cómo es. Por acá tenemos a la parte sacular, ¿no? La parte sacular, y por acá la parte utricular. Esa es la que me va a dar el equilibrio y esto se encarga de la audición. Dentro del conducto de la cóclea, vamos a tener al conducto coclear que va a tener al órgano de Corti, que es lo más importante. Oído externo, bueno, está formado por la oreja o pabellón auricular, conducto auditivo externo y por membrana timpánica. El conducto auditivo externo es la entrada de la oreja a la membrana auditiva, ¿no? Se desarrolla por la parte dorsal del primer surco faríngeo, o hendidura, ¿no? A eso se refiere, surco o hendidura faríngea. Y las células ectodérmicas del tubo hacen un tubo con forma de embudo que proliferan y forman una placa endotelial sólida llamada tapón meatal. Este tapón meatal debe desaparecer, ¿no? Para formar el conducto. El pabellón auricular es muy importante. El desarrollo, el correcto desarrollo es muy importante porque esto nos puede hablar mucho em, del nivel de desarrollo del feto, si es a término, por ejemplo, porque cuando los bebés son prematuros, son pretérminos, puedes ver diferencias en el pabellón auricular. Puedes ver que no está muy desarrollado, que está así un poco doblado, ¿no? Porque debe estar libre siempre, libre. Pero en los prematuros los ves así, dobladitos, ¿no? Porque todavía está en desarrollo. Bien, lo que deben saber de acá es que se forma a partir de 6 proliferaciones del primer y del segundo arco faríngeo, ¿ok? Bueno, se fusionan y forman el pabellón auricular. No tienen que saber nada más de acá.
es importante el correcto desarrollo porque ¿dónde vemos más alteraciones de la formación del pabellón auricular? Lo vemos en varios síndromes, ¿no? Por el síndrome de Turner. Nos habla de alteraciones genéticas, un una mala formación del pabellón auricular o la implantación baja, ¿no? Del pabellón auricular, porque primero están en el cuello, ¿no? Están en el cuello, primero el oído, ¿no? El pabellón auricular, todo. Pero con el crecimiento de la cara, crecimiento del resto de las estructuras, estos tienden a ascender hasta estar al nivel de los ojos, ¿ok? Deben estar al nivel de los ojos. Pero si estos se encuentran mucho más abajo, ¿no? Nos hablan de algún tipo de error genético. Bien. Por último, vamos a ver el sentido del tacto. No, por último no. También queda el sentido del gusto, pero es una diapositiva, creo. El sentido del tacto, sabemos que está dado por la piel. La piel tiene tres capas: epidermis, dermis e hipodermis. ¿Ok? Acá van a estar los receptores del sentido del tacto. Y bueno, acá nos dan algunas funciones de la piel, ¿no? Por darnos funciones de la piel, porque no me parece que sea embriología. Eh, el origen embriológico de la piel, ya lo sabemos, lo hemos hablado casi desde la cuarta clase, estamos que lo hablamos. Tiene dos orígenes la piel. La epidermis se forma de ectodermo y el resto de la piel, que es la dermis e hipodermis, se forma del mesodermo. ¿Ok? Es muy claro siempre. Entonces acá tenemos a la epidermis, ¿no? Sus capas, cómo se forma, ¿no? Primero tenemos una pequeña capa em, de ectodermo, ¿ok? Que empieza a aplanarse, ¿ok? Y empieza a proliferar, ¿no? Empieza a proliferar y cuanto más superficiales son las células, son más planas, que hasta llegan a morir y forman la capa córnea, ¿ok? La capa córnea, acá la vemos, ¿no? Están todas las capas del epidermis. Tenemos a la capa córnea, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso, estrato germinativo, ¿ok? O la capa basal también, ¿no? Pero estos son temas ya de histología, me parece, ¿ok? Bien. Lo que nos interesa, en las primeras semanas son células ectodérmicas superficiales que cubren al embrión. Al segundo mes van a proliferar y van a formar una capa protectora con un epitelio escamoso simple. Este conjunto, esta capa experimenta un proceso que se llama la queratinización y una descamación continua, ¿ok? Y la capa basal es la que va a producir más células, ¿ok? Que se van a ir recambiando, ¿ok? Tiene 5 estratos. Bien, ahora pasamos a la dermis. Consiste en células fusiformes que se convierten en fibroblastos posteriormente. Acá vamos a tener muchas fibras precolágenas, ¿ok? Muchas fibras precolágenas. Es lo que le va a dar la elasticidad a la piel al final. La dermis tiene fibras toscas en su capa profunda, cerca del tejido subcutáneo. En cambio, en la capa papilar, en la que está cerca a la dermis, a la epidermis, perdón, hay fibras delicadas, ¿no? La dermis está constituida por fibras colágenas, reticulares y elásticas, y sustancia cementante y elementos celulares nerviosos, que son los receptores. Eso es lo que nos interesa, básicamente, ¿ok? Los receptores. Y estos son los receptores. Corpúsculos de Meissner, Baller, Pacini, Ruffini y Krauss, ¿ok? El de Meissner es un receptor táctil. El de Baller-Pacini es de presión y vibración, Ruffini calor y de Krauss frío. Esto sí tienen que aprendérselo, fácil se los pregunta. ¿Ok? La piel posee doble inervación, tanto simpática como también espinal.
La simpática es lo que le va a dar a la motricidad vascular, al sistema pilomotor y recoge sensaciones mediante corpúsculos especiales, la espinal. ¿Ok? Por último, el sentido del gusto está dado por las papilas gustativas. Bien. Las papilas gustativas, si se dan cuenta, se intercalan un poco las células, ¿no? Que vamos a tener células de sostén y células sensoriales. Bien. Mm, ¿Qué tenemos que saber de acá? Bueno, la formación de la lengua ya la vimos también. Sabemos que se forman a partir de los arcos faringios. Tenemos a través de protuberancias, ¿no? La protuberancia lingual lateral, ambas, y un tubérculo impar me va a dar casi todo el cuerpo de la lengua, todo el cuerpo móvil. En cambio, el resto de los arcos, por ejemplo, el 3, me va a dar la base de la lengua, ¿ok? Bien. La lengua móvil tiene un origen ectodérmico y endodérmico, ¿ok? La lengua móvil es esta, que está rojo. La lengua tiene papilas gustativas que contienen receptores gustativos y se encuentran dispersas en toda su superficie. Listo. Por último, los corpúsculos gustativos. ¿Qué es lo que tienen que saber acá? Las papilas se diferencian como proyecciones pediculadas que constituyen las papilas filiformes, mientras que hay otras papilas que son las caliciformes. Estas no van a sobresalir. La invaginación epitelial tiene lugar en la 12ª semana de desarrollo y se caracteriza por ser una invaginación circular compacta. Bien, entonces vamos a tener dos tipos de papilas, filiformes y las caliciformes. Estas se encuentran en casi toda la superficie de la lengua, están muy bien distribuidas, ¿no? Hay algunas zonas que son más concentradas, ¿no? Hay zonas donde hay mayores corpúsculos gustativos. Y había no sé si habrán visto el mapa de los sabores, ¿no? Que ciertas zonas de la lengua reconocen más lo salado, lo dulce, ¿no? Había un mapa. Bien, eso ya se sabe que no es así, no es cierto del todo. En toda la lengua podemos sentir todos los sabores, ¿ok? Solo que en ciertos puntos se van a concentrar cierto tipo de papilas, ¿ok? Que van a ser receptores para ciertas sustancias, ¿no? Porque es básicamente eso. La papila gustativa lo que hace es percibir a la sustancia que está entrando en contacto con ella y manda el impulso nervioso, ¿ok? Bien, eso sería todo. Lo más importante son ojos y oídos, ¿ok? Si no tienen otra pregunta, otra duda, eso sería todo, chicos. Ya luego estamos coordinando para hacer un repaso de algún examen que tengan por ahí, de un final. Y, y nada, eso sería todo, chicos. Gracias por estar. Ya nos vemos.